Trato infantil, ¿sí? Hay que tocar este tema y lo vamos a tocar esta noche. Porque obviamente estamos todos conmovidos con lo que sucedió con Lucio en la provincia de La Pampa. Lo que le sucedió a Lucio, ¿sucede en nuestra provincia? ¿Cuánto maltrato infantil hay acá? ¿Cuánto se denuncia? ¿Cuánto se tapa? ¿Qué función cumple la justicia con respecto a esto? Bueno, hoy vamos a desarrollar el tema. Un tema, la verdad, es que no hay que dejar pasar. Porque seguramente vos estás en casa, conoces un caso. Te vamos a enseñar qué tenés que hacer, cómo tenés que funcionar, qué herramientas tenés. O al menos las herramientas. No sabemos si después la justicia se va a hacer cargo o no, pero las herramientas son necesarias. Es terrible lo que estoy diciendo, pero es lo que sucede en nuestro país. ¿Querés comunicarte con nosotros? Nuestro WhatsApp 261-300-1600, 261-600-6600. Nuestro Instagram, Facebook y Twitter, @NSN Canal 9. Y ya voy a saludar, sí, a nuestra médica Albana Cruceño. ¿Cómo estás, Alba? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Estábamos hablando y vos sos muy cercana porque trabajás con chicos. Porque trabajás, te has encontrado con casos así. Sí, trabajo a diario en situaciones de violencias hacia niños, niñas y adolescentes. Bueno, es una problemática que está presente, que se ha visualizado en el tiempo, se va como visualizando mucho más. Hay un mayor compromiso de la sociedad y demanda un gran compromiso de las instituciones en esta visualización, el compromiso de las escuelas a través de la prevención, de la implementación de las leyes, donde se pueda trabajar la educación sexual integral, la promoción de los derechos. Y bueno, son problemáticas que a lo largo del tiempo han ido como elevando en las estadísticas porque se visualizan con mayor frecuencia, producto un poco de esto, ¿no? De la visibilización, de poderlo hablar. Vamos a seguir desarrollando en un ratito. Voy a saludar a nuestro amigo de la casa, abogado, Cristian Leighton. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Goga, ¿cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a vos por estar siempre ahí al pie. Y sobre todo un tema que cuando estábamos hablando en privado dijiste, acá hubo casos muy parecidos, ¿no? Sí. En nuestra provincia. Poco se conocen, ¿no? Y poco se habla de maltrato infantil, tanto en la televisión como en cualquier lugar, ¿no? No se habla mucho. Y también al adulto le cuesta involucrarse cuando se trata de maltrato infantil, ¿no? El adulto, la justicia, sí, bueno, y todos, a todos, ¿no? A todos. todos. Vamos a desarrollar este tema, ¿sí? Pero antes, ¿está el periodista, Juanpi? Está Néstor Rossi, él es periodista de La Pampa. Hola, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, acá conmocionados con lo que sucedió en tu provincia, ¿no? En La Pampa, nuestra Argentina sería, ¿no? Un niño de 5 años asesinado por su madre y su madrastra. Nos conmocionó a todos. Pero antes de meternos de lleno al tema, tenemos un compilado de lo que se dio en estos días acerca del tema. Mira. Magdalena se conoce con Abigail, establecen un vínculo sentimental. A mediados de 2019, lo que hace es, la madre, repito, dice yo no quiero tener la tutela del niño, se lo entrega a la familia del padre, pero dice que lo cuide el papá. Y eso es homologado por una resolución judicial que le da validez, que lo tenía que criar desde 2019 el tío. Claro. Datos que vamos a averiguar ahora. El hermano mayor de la familia. Exacto. Cuando todo eso estaba en curso, en el contexto de la pandemia, mientras lo criaba el tío, aparece otra vez la madre y dice, no, ahora lo quiero tener yo. Y en ese marco le dan la tutela a la mamá. Y en ese contexto, donde el padre cuenta, como dijo Germán Milva, compañero Ferchín, abiertamente en sus redes sociales, que se cansó de alertar de que el niño sufría malos tratos, que cuando lo ponían por videollamada le cobraban 3.000 pesos para ponerlo en contacto por videollamada con la familia de él o con el abuelo paterno. En ese contexto ocurre este crimen bestial que genera toda esta reacción popular. Permitime agregar algo, Mauro. El abuelo paterno de Lucio, contó en las últimas horas que en esa discusión que se plantea, lo tengo yo, no, lo tiene el tío, no el padre, ella llegó a decir, si lo tiene el padre, prefiero verlo muerto. O sea, ya había señales claras de que esa mujer no estaba en sus cabales. O sea, la maternidad no te hace buena madre, ni buena persona. Está claro, ¿no? Entonces digo, la justicia en ese punto también es machista, porque muchas veces, por costumbre, por tradición, prioriza a la madre, por una cuestión cultural, sin evaluar si realmente esa mujer está en condiciones de criar un hijo. Y deja a un padre desprotegido y reclamando sin que nadie lo escuche para llegar a esto.
A lo mejor venía y me lo dejaba a mí 10, 15, 20 días. Cuando quería venir a buscarlo, lo venía a buscar y se lo llevaba. Capaz que pasaba 20 días más, un mes, me lo volvía a traer 15, 20 días otra vez. Y bueno, y me lo llevaba de vuelta. Yo le pedía por favor, se lo rogaba. Déjamelo, yo lo crío. Yo tengo 3 hijos. Los he criado con todos los valores del mundo. Gracias a todos por venir, por compartir esto. Este momento con nosotros es muy importante. Y nos da una caricia al alma. Por más de que vivamos con esta tortura siempre y no tener a Lucio. Quiero agradecer a todos los que vinieron acá, están presentes y los de ayer. Y por favor sean pacíficos porque la violencia se llevó a mi hijo y la violencia nos hace mal. Nada más que decir. Gracias. Bueno, nada más. Gracias. Luciano Dupuy, de 5 años, la propia madre y la pareja lo mató. El alma rota nos va a quedar por el resto de nuestros días. Pedimos nada más que se haga justicia, que paguen lo que tengan que pagar. Porque mi hijo no me lo devuelve nadie, loco. Que Lucio llega del jardín y empiezan a golpear cosas, a decirle al nene que era un enfermo. Abigail justamente se refería a Lucio diciéndole que era un enfermo, que deje de preguntar por el padre, que ella laburaba y se rompía el lomo por el nene, así que el padre no existía. Si Lucio preguntaba por su papá, le pegaban. Se escuchaba golpes que no sé si le estaban pegando a él, pero se escuchaban golpes fuertes. Ahí empezaron a subir la música, yo empecé a golpear la pared, porque no me iba a meter, no voy a poner en riesgo la vida de mi hija. Pero hiciste la denuncia, hiciste lo que correspondía. ¿Era la primera vez que...? Yo llamé, la policía no actuó, no intervino porque ellos mismos tendrían que haber golpeado puerta por puerta, así como dice el oficial de la policía Winchinau, que dieron mal la dirección. Por un número, no salvaron al nene, porque si ellos hubiesen golpeado como correspondía correctamente en toda la cuadra, o se hubiesen cruzado al frente, hoy Lucio estaría vivo y se lo hubiesen sacado. Hoy Lucio estaría vivo, ¿no? Hay muchas cosas que fallaron, Néstor, ¿no? Y me imagino que vos me podés ampliar con respecto al tema. Hay muchas cosas que fallaron, ¿no? Desde las advertencias de la expareja, ¿no? Hasta la advertencia de la familia, hasta denuncias hechas que nunca le hicieron caso, ¿no? Vecinos que reclamaban, vecinos que llamaron a la policía que no da con el número. Y antes de seguir intentando o a ver de qué se trataba, se van. Complicada la situación, Néstor. Bueno, vos sabés que aquí a medida que pasan horas van apareciendo que dando hilván a esta historia tan tremenda que desde la ciudad de Santa Rosa en la provincia de La Pampa y General Pico, porque son las dos principales ciudades que tenemos en La Pampa, que son el escenario lamentablemente de esta tragedia que nos ha atravesado verticalmente a toda la sociedad en la provincia de La Pampa y en el país lo vemos ahora. Y digo esto que cada hora que pasa es una página que damos vuelta de la historia porque aparecen cosas nuevas. Vos sabés que esta mañana estaba charlando, estaba comunicándome con una persona en ámbitos judiciales que me decía, porque yo le expresaba esta impotencia de cómo una jueza le otorga la
potestad a la madre para que este niño lo saquen de la familia del papá y se lo entreguen otra vez a la madre, sabiendo que había ya casos no muy claros que no han trascendido. Por eso hay una investigación que después te cuento. No, pero Entonces, igual digo, Néstor, esto no quiero detenerte acá, perdón que te haya interrumpido, pero digo, no es menor esto de que ella, ¿sí? O sea, primero o sea, se lo deja a la familia, al hijo, ¿no? Después Sí. pide nuevamente, después, para que lo vean la familia, le empieza a cobrar. No hay un seguimiento también con respecto a la justicia, con respecto a esto, porque si uno dice, bueno, a ver, esta mujer lo entregó y se lo devolvemos a la mujer y después la mujer lo deja 20 días y después lo viene a buscar y después lo vuelve a dejar 20 días, digo, Estas algo son raro. cosas que estamos tratando de encontrarle una relación y entenderlo, porque en una familia normal uno no entiende por qué actúa así una madre, pero No. claro, esto es en las familias normales. Lo tenía el papá, en este caso lo tenía un tío, es decir, el hermano del papá. Sí. Las partes se reúnen, las abogadas se reúnen, tanto la representante del padre como de la madre. Llegan a un acuerdo. Ese acuerdo se lo elevan a la jueza y ella es la que determina que se lo van a restituir a la madre a este niño de 5 años. Por eso no me cierran algunas cosas. ¿Por qué? Si las partes estaban de acuerdo, ¿qué ocurrió ahí en ese acuerdo? ¿O es un acuerdo ficticio? Hay cosas que no las vas a entender, o yo por lo menos no las alcanzo a entender. Yo no sabía esto, la Néstor, cuestión es que- perdón que te interrumpa, no sabía esto de que los abogados o abogadas, ¿no? Se pusieron de acuerdo para que se vaya con la madre, o sea, para que la tutela la tenga la madre. Digo, no, esa parte no la sabía. Exactamente. La estoy conociendo ahora junto a vos. Hubo una mediación, estoy leyendo para recordar justamente esto, una mediación de partes entre las abogadas. Justamente este informe, además la justicia registra ese acuerdo, ese informe se lo elevan luego a la jueza que determina que el niño vuelva al ámbito de la madre, aquí en la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Claro, acá tengo a Cristian, ¿no? Cristian que Sí. es abogado, ¿no? Claro, lo que uno pensaba era como, bueno, a ver, la justicia, la madre pidió tenerlo nuevamente, la justicia se lo otorgó, pero acá hay una información que agrega Néstor que no la teníamos, que es las abogadas de ambas partes deciden que se vaya con la madre. Ahí- Y esto digo, y esto sabiendo de Un que acuerdo ahí. hay un acuerdo, y esto sabiendo que en el caso del padre, el padre sabía que primero lo abandonó, ¿no? Y segundo que no quería estar con su hijo. Ahí supuestamente en las declaraciones que, bueno, Néstor nos puede decir mejor, Sí. que ha estado hablando el abuelo, que ha estado hablando el papá y demás, también ellos al mismo tiempo dicen de las denuncias que hacían o las exposiciones que hacían los juzgados de familia Sí. por el maltrato supuestamente que había de parte de la madre, que eran alertas que tenían todos. Sí. Eso no es coincidente con que haya una mediación y un Claro, acuerdo sí. para que quede el cuidado personal de ese niño con la mamá. Habría que ver, Néstor, no sé si vos has tenido la oportunidad de leer ese acuerdo, que no creo, quizás debe ser muy difícil porque vos sabés, los expedientes de familia son secretos, solo los pueden ver las partes, pero habría que ver qué dice, porque que se hayan juntado las abogadas a hacer una mediación no significa que se pusieron de acuerdo en que quedara con la madre. Perfecto. No sabemos qué hablaron en esa mediación. Quizás dijeron, tantos días está con la mamá, tantos días está con el papá, que es lo que lógicamente, generalmente se hace. Entonces, por ahí hay que tener cuidado, porque quizás esa mediación no es el cuidado personal, quedó absolutamente con la mamá, y la jueza lo homologó. No sabemos qué dice esa mediación, y puede decir de todo. Exacto. Entonces, no, Coincido por ahí hay que con- tener cuidado con eso. Coincido con usted, doctor. La verdad que no conocemos muchas de las cosas de esto, y menos aún resoluciones judiciales que están en un hermetismo total. Yo me tomo también un poco de las declaraciones de la abuela que hizo a un medio, donde dice, y esto no lo puedo contextualizar en el tiempo y espacio, en qué momento ocurrió. La abuela quería, a través de videollamadas, contactarse con su nieto para saber cómo estaba. Pero ¿qué pasa? Le negaban esto del lado de la madre. No lo quería, ponían excusas para no charlar con el niño. No lo querían poner en imagen en la familia del papá. Porque dice, ella también después cuenta, no queríamos tampoco llevarlo a esto a la justicia
en el sentido de no enrarecer más el ámbito de ya de violencia que había, porque estas cosas también son violentas, ¿no? A pesar de que no hay golpes. Y entonces ellos no quisieron recurrir a la justicia para no enrarecer más el ambiente familiar. No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Estoy recordando palabras de la abuela, donde ellos lo querían ver una vez por semana al nene. Y por eso ella decía, queríamos ir a tribunales a exponer esta falla, esto que estaba ocurriendo, pero no lo hicimos por temor a agravar el vínculo a través del video, que ya de por sí es bastante tremendo, ¿no? Esto ya un poco da un panorama de cómo era la relación entre las dos familias. Total. Quiero que mientras vos me estás dando información, Néstor, quiero ir ampliando un poquito también con el doctor. Así vamos como entendiendo, y también la gente que está en su casa, le podemos dar algunas herramientas, ¿no? ¿Qué puede pasar en estos casos? Si yo abandono a mi hijo, siendo madre, ¿sí? Yo abandono a mi hijo, se lo dejo al tío. Sí. O sea, en este caso, el hermano del padre. Lo abandoné. Después digo, no, la verdad es que me arrepiento, ¿sí? Me arrepiento, quiero tenerlo nuevamente. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Le otorga así tan fácilmente a la madre? Decir, bueno, la madre se arrepintió, se lo vamos a dar, ¿sí? Mirá, ¿Es tan fácil, así digo, tan color de rosas? No, no es tan fácil ni tan color de rosa. Yo me imagino, Néstor nos sabrá decir, en La Pampa quizás es similar a la justicia de familia acá en Mendoza, y vos lo dijiste más temprano, esto es Argentina. Sí. Más allá de que cada provincia a veces tiene políticas de justicia, políticas criminales que son más duras que otras y se ven los resultados. Pero yo creo que en lo que es juzgado de familia no es tan fácil. Primero, la doctora va a estar de acuerdo conmigo, los niños, las niñas, los adolescentes, no tenemos que verlos como un bulto, como un objeto. La mamá va, lo dejó, se lo pasó al tío, el tío se lo pasó al papá, el papá se lo devolvió a la mamá, porque no es ni un cachorro, mascota, ni es un bolso lleno de ropa. Es un ser humano que tiene derechos. Total. Y hay que primero visibilizar eso, ¿no? Son niños con derechos. Tiene una vida. Esa pequeña personita, no solo que tiene derechos, tiene muchos más derechos. Porque hay que protegerlo, porque es vulnerable, porque su estado de indefensión es total ante la vida, ante la sociedad, ante nosotros los adultos que somos los realmente peligrosos. Total. En este caso, en esta pelea de responsabilidades parentales, que es la vieja patria potestad, que se cambió en nuestra ley, se llama cuidado personal ahora. Antes hablábamos de la guarda, la tenencia, etc. Se cambió por la palabra cuidado personal, pero más allá no es solo semántica. Se trata de que la responsabilidad es de los padres. Papá, papá, mamá, mamá, papá y mamá, o lo que sea. La familia tiene que cuidar a ese niño. Si la madre decidió no tener más el cuidado de ese niño, sin llegar a la palabra abandono para no confundir con otro delito, no quiso más cuidarlo. Entonces fue y se lo entregó como si fuera un bolso de no ropa, un bulto, al tío. Y después dice, no, sí lo quiero tener conmigo. Bueno, ahí hay que ver qué pasó en el juzgado de familia. Esto no es tan fácil. Sí es verdad que la justicia de familia prioriza a la mamá. Y hasta la edad de los 5 años hay como una prioridad de los niños, las niñas con las mamás. Pero por una cuestión que por ahí escuché a una periodista que hablaba de que es machista la justicia. Sí, noticias, No, acá no se trata ni de machismo ni de feminismo. La doctora lo dijo más temprano fuera de cámara, no es una cuestión de género. Estamos hablando de niños que necesitan ser protegidos. La justicia, y más hoy en día, está muy atenta a los derechos del niño y al interés superior del niño. Si lo más importante para ese niño está con la mamá, se lo dan al cuidado personal a la mamá. Si lo más importante para ese niño está con el papá, se lo tienen que dar al papá. Es verdad que eso no sucede así. Y lo digo por experiencia personal, que los juzgados de familia acá en Mendoza tienen una gran tendencia a la mamá. A la mamá y a la mamá. Y cuesta mucho, aún con pruebas fehacientes, de que haya maltrato o que exista, en este caso, en la mamá, en la mujer, problemas hasta psiquiátricos, de esquizofrenia y demás, que eso puede ser peligroso para el niño. Y la justicia es muy dura para entregar el cuidado personal al papá. Pero ¿qué digo? ¿Qué pasa, Cris? Y esto, lo que estamos trasladando acá, digo, lo que pasó con Lucio, por ahí está sucediendo acá en Mendoza. Digo, esta cosa de que
vos decís, no lo tratemos como bolsa de papa, pero la verdad es que lo abandonó como una bolsa de papa. Después dijo, ay, la verdad que me arrepiento, vuelvo otra vez. ¿Qué pasa con el juzgado de familia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo controla esto? Porque, a ver, si a mí me llega un caso donde una madre abandona, una madre, estamos hablando de una madre, ¿no? Donde la madre es prioridad para la justicia, como dijiste vos, con respecto a la crianza de su hijo, abandonó. ¿Sí? Me dice abandonó. Y ahora quiere volver. ¿No hay un seguimiento? Digo, ¿quién es el responsable de hacer un seguimiento de que, a ver, que esté todo bien, todo ok? Porque, a ver, lo que estamos hablando acá no hay que naturalizarlo ni decir que es normal, porque una madre no abandona a su hijo y después se arrepiente y vuelve otra vez. Entonces, ¿qué amparo tengo yo? Por ejemplo, si a mí, ¿qué amparo tengo yo en que me dejaron al chico? ¿Cómo lo cuido? Y no quiero dárselo a la madre, no quiero, estoy negado. Hay que presentarse en la justicia. Sí. Quizá recién lo decía el periodista de La Pampa, hubo presentaciones que no hizo la familia paterna en la justicia porque no querían enrarecer la situación familiar. Bueno, eso es un error. Y hacemos un poco de docencia. Hay que hacer las denuncias que correspondan, hay que presentarse en los juzgados tutelares, hay que presentarse en los juzgados de familia, hay que denunciar cuando uno sospecha mínimamente que puede haber maltrato, violencia o abuso con un niño. ¿Por qué? Porque esos son los que prenden las alertas del Estado en su distintos organismos, sea el propio juzgado de familia, los asistentes sociales, la parte de salud, la parte de educación, e incluso los organismos como el ETI acá en Mendoza, que es la vieja UAL, o en La Pampa, no sé cómo se llamará, la autoridad de aplicación que tiene ese cuidado y que tiene que intervenir cuando se trata de violación de niños, de derechos de niños. ¿Sí? Pero, a ver, el consejo a la gente legal es denuncien. Si bien los ciudadanos no están obligados a denunciar, a no ser que tengan una función pública, sean funcionarios públicos o tengan un protocolo como los médicos o los docentes de hacer las denuncias, el ciudadano común no está obligado a denunciar. ¿Sí? Pero estamos hablando de una cuestión de todos como sociedad involucrarnos, como un deber moral a donde tenemos que involucrarnos. Lo que pasa es que también está esa vecina que decía, yo no voy a poner en riesgo la vida de mi hija. Sí. Y eso, Néstor, te quiero preguntar con respecto al testimonio que estábamos escuchando de la vecina. Digo, lo que nos llama la atención a todos y lo que hablábamos fuera de producción, digo, estamos hablando de que hoy lamentablemente ya es tarde, pero que en su momento nadie alertó de tal manera. Digo, alertó me refiero por parte de la familia, ponerse firmes. ¿Sabes algo? ¿Me amplías un poco la información? Porque la verdad es que lo que está llegando... Esta cuestión que estaba exponiendo el abogado, el doctor, ahí en el estudio, es lo que primó como reclamo el día domingo a la noche, cuando esa multitud ya se había desconcentrado y quedaron algunos. Y aquí es donde después te tengo que decir, hay que separar dos páginas. Uno es la manifestación popular y lo otro son los hechos de violencia. Total. Cuando se quedan ya las últimas personas delante del jefe de la unidad regional de policía, en la comisaría que habían destrozado, la gente le reclama a la policía que ante la cantidad de denuncias y de presentaciones que se hacen como primera instancia en la policía eso no se sabe por qué lo enlentece, lo cajonea, no sabemos qué pasa. Entonces la gente reclamaba eso, queremos que nos escuchen, queremos que esto lo lleven a la justicia, y a eso después en la justicia tiene sus tiempos, como siempre sabemos, se toman sus tiempos como una administración pública, y las cosas se alargan, se van en el tiempo. Es decir, aquí me parece que hay que aceitar los mecanismos del Estado para que una persona que está siendo violentada, violada, maltrato, lo que fuere, estas cosas que nos han puesto la piel de gallina, hoy se tomen y se resuelvan así, rápido, no que vayan al cajón y vamos a ver, viene el fin de semana largo, viene el otro fin de semana, no sabemos qué va a hacer. ¿Me entendés a dónde voy? Eso reclamaba la gente. Señores, queremos celeridad con las cosas. Cuando se tome una denuncia, hay casos que han denunciado a familiares y porque tienen un familiar policía, se trata de que se pierda justamente eso, de no tomar la denuncia incluso. A eso se ha llegado. Pero se sabe, acá, digo, Néstor, se sabe si esas denuncias fueron hechas por la parte paterna. Digo, parte paterna me refiero a su familia, por el propio padre.
Vos sabés que la familia del padre dice que han hecho las denuncias respectivas en la policía y en el estrado judicial. Del otro lado, en la justicia, dice que no hay ningún tipo de registro donde hay denuncias de parte de esta familia, de parte de la familia del padre. Con lo cual la justicia abre, y esto partió el domingo en un comunicado cuando ya expiraba el día, ahí apareció el comunicado de la justicia diciendo vamos a abrir un sumario para ver qué pasó acá. Ahí estamos, esperando a ver qué es lo que ocurre. Ya por lo menos hay un grupo de fiscales que está trabajando en esto. Por otro lado, una diputada provincial dijo, la ley de niñez no está funcionando. Necesitamos un sistema preventivo. Fíjate vos cómo ya las cosas ya han tomado otro matiz. Es decir, tiene que pasar una cosa así para que las cosas se tomen entre manos y se diga, señores, tenemos que actuar acá. Siempre hay pasa un eso. sistema acá que no ha funcionado. Sí, coincidimos acá con Cris, coincidimos seguramente, siempre pasa, digo, acá tocamos varios casos que tienen que ver, y hemos tocado también abuso infantil, y bueno, hasta que no suceda algo extremo, digo, la justicia no se mueve, los diputados no sacan leyes, digo, acá son todos importantes, digo, sobre todo hay que cuidar a los niños, a la infancia, hay que cuidar a nuestra infancia, entonces, eso es terrible lo que está sucediendo, más... Creo que una sociedad se despertó, pero era un crimen que se podría haber evitado. Ahora, ¿cuál era la relación del padre con respecto a Lucio, ¿no? A su hijo? ¿Se sabe eso? Digo, ¿era un padre presente? ¿Era un padre que lo veía cada tanto? Porque también muchas de las cosas que se habló es como, a ver, como un padre, esto sin juzgar, obviamente, esto sin señalizar al padre, pero muchos no entendían tampoco cómo un padre no se estaba dando cuenta de que algo malo estaba sucediendo. Digo, y por más denuncias que uno haga, digo, si vos sabés que está pasando algo con tu hijo, no lo entregás. Digo, esto también se lo marcó mucho. Digo, lo que estoy expresando ahora es lo que se marcó mucho en los titulares y en los medios en el último tiempo, en los últimos días. ¿Se sabe algo? Estos interrogantes, estas preguntas que te haces, seguramente tendrán su respuesta en unos días. Porque a mí tampoco me cierra de por qué el niño estaba con su tío y no con su papá. ¿Por qué esta relación tampoco funcionaba dentro de una cierta normalidad, por entrecomillarla la palabra, ¿no? ¿Por qué estaba con el tío? Es decir, y además, una vez que el niño estuvo con su madre, se ve que la relación y la comunicación estaban rotas. Entonces, no había contacto. El padre no estaba presente aquí, no venía. Se ve que había una muy mala relación, como ocurre en millones de casos, me imagino. Lo que pasa es que sale a luz por la muerte de Lucio, ¿no es cierto? Y además sale más a la luz todavía por los hechos de violencia que no tienen nada que ver con el reclamo genuino de la sociedad que pide justicia por Lucio. Esto no nos puede ocurrir más. Hay otras palabras, otras pancartas, con los niños no. El país está de luto, basta de vulnerar los derechos de los niños. Los hechos de violencia fueron aprovechados por aquellos que tienen un encono especial con la policía en barrios de la ciudad, que aprovecharon la ocasión y empezaron con los desmanes y la violencia, que es lo que ustedes están reproduciendo en imágenes. Esto no tiene nada que ver con lo otro, porque la misma familia del papá está diciendo no queremos más violencia, porque ya la violencia la tuvimos con nuestro hijo, basta de violencia. Vos sabés que después la policía comenzó a actuar, ya hay 10, 12 personas que están demoradas, o por lo menos se les ha iniciado una causa, que son estos violentos que rompieron los vehículos policiales, tiraron piedras, hicieron tantos desmanes y tanto daño, porque no sabéis lo que era la gente del barrio, qué miedo que tenía. Es uno de los barrios más densamente poblados que tenemos aquí. Hay tanto por hablar. Néstor, por ejemplo, te hago otra consulta, ¿no? A ver si se sabe algo, ¿no? Decime si me puedes ampliar o no la información. Acá nosotros tenemos una médica, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito de la función de los médicos también. ¿Qué pasa cuando tienen que atender a chicos maltratados? ¿Hasta dónde se pregunta? ¿Hasta dónde no? ¿Qué pasa también si avisan o no a la justicia, a la policía? ¿Se los devuelven al padre o no? Bueno, ¿se los retienen en el hospital? Bueno, hay muchas preguntas. ¿Se sabe si Lucio tuvo que ir al hospital por maltrato o alguna vez estuvo internado allí? ¿Se pudo indagar algo con respecto a eso? Bueno, ahí está, se ha puesto el foco de la investigación por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas aquí en la provincia de La Pampa. Ya ha enviado informes a distintos estamentos gubernativos para que le informen qué pasó en tales circunstancias. Y en el Ministerio de Salud se le ha preguntado por qué, si esta criatura ingresó tantas veces al sistema de salud
por traumatismos, por quebradura. Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no se informó que había una personita así de 5 años que estaba ingresando con golpes, con quebraduras, con problemas de salud? Algo ha ocurrido ahí. ¿Quién ha omitido dar informe? ¿Quién falló en su trabajo? Porque un médico tiene que dar inmediato aviso a la policía que está en el mismo hospital. Miren, acaba de ingresar aquí una criatura con golpes. Total. ¿No creen? Esto es lo que está fallando. Sí, Es lo que ahora justamente la Fiscalía de Investigaciones Administrativas ha pedido como informe al Ministerio de Salud, ¿no? Sí, perfecto. Tanto en Santa Rosa como en Pico, ¿no? Sí, perfecto la información, Néstor. Te quiero agradecer. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí en Mendoza, contarnos obviamente lo que sucede en minuto a minuto con respecto al caso Lucio. Quedo a disposición de ustedes, porque aquí, ya te dije al comienzo, van a aparecer cosas que van a ilustrar esta terrible historia que estamos viviendo aquí en la provincia de La Pampa. Gracias, Néstor. Gracias. Albana, voy con vos, ¿sí? Porque terminé con esa pregunta. Y quiero preguntarte, ¿no? Con respecto a los médicos, y sobre todo lo voy a traer acá en nuestra provincia, ¿no? A Mendoza, porque seguramente mucha gente nos está mirando. Y llevo a mi hijo, ¿no? O sea, llevo a mi hijo al hospital golpeado. La verdad es que tiene síntomas que vos decís, bueno, la verdad tiene que ver con un maltrato. O ustedes suponen que es un maltrato. ¿Qué sucede con los médicos en este caso? A quien avisan, se retienen al chico, ¿no? Bueno, es un poco las preguntas que le hacía a Néstor y las preguntas que nos hacemos todos. ¿Qué función cumple también los hospitales pediátricos públicos? Bueno, primero me parece que es importante destacar que las situaciones de violencia hacia niños y niñas y hacia adolescentes, cualquier sea el tipo de violencia, va a ocurrir, no distingue de clases sociales, entonces va a ocurrir tanto en ámbitos públicos como en ámbitos privados, ¿no? Muchas veces en los espacios públicos es más fácil de visualizar, porque cuando uno llega a otras esferas sociales, el ocultamiento es mucho mayor, muchas veces entonces esto tarda mucho más en surgir, ¿no? Perdón que yo te lo relacioné, está muy bien tu aclaración, yo te lo relacioné con lo público, porque se me viene, la verdad, uno de los hospitales más importantes que tenemos en nuestra provincia, como es el Noti, y es público, entonces se me vino esto, pero tenés toda la razón, que como hay hospitales públicos, hay también privados. Muy bien. Me parece necesario aclararlo porque incluso hay muchos estigmas en relación al maltrato y a la pobreza, ¿no? Y que a veces confunde y nos corre de las situaciones que realmente ocurren en el maltrato y que se invisibilizan, ¿no? Muchas veces nos quedamos con desde la formación, ¿no? Niños que están con ropa inadecuada para la época del año o niños que están con falta de higiene. Es muy común en la sociedad decir, ese niño seguramente es maltratado porque está en estas condiciones. Y nos perdemos por ahí muchas veces hasta en una consulta, niños de otra clase social o que pertenecen que tienen otro sistema que pueden presentar estigmas de maltrato y por una cuestión de clase también nuestra, ¿no? Lo invisibilizamos. Sí, ¿no? Está buenísimo tu aclaración y la pregunta, yo ahora que te voy a repreguntar, ¿no? Si la presión, no sé si es la palabra exacta presión, pero corregime vos, es lo mismo para un hospital público que privado en dar información de los casos que se presentan. Es la misma no sé si la palabra es presión, pero es que la responsabilidad. La responsabilidad es la misma. Somos todos parte del sistema de protección. Por eso yo aclaraba esto de los ámbitos públicos y privados, porque no nos distingue, ¿no? Así sea en un hospital privado o en un hospital público, nosotros frente a una situación de maltrato debemos implementar los protocolos que están establecidos de actuación, que tienen sus porqués. En las situaciones de maltrato físico, cuando se constituyen en graves, son situaciones de delitos, pero prima siempre la salud. La salud es siempre lo que hay que actuar en consecuencia, porque las lesiones pueden provocar un riesgo de vida o de daño severo, entonces se actúa en relación a la urgencia de salud. A ver, luego, vamos al caso, vamos al hecho. Sí. Llego al hospital, vos médica, bien, te encontrás en una situación rara. Los papás, mirá, se cayó, que podría haber pasado también, ¿sí o no? Se cayó y vos ves síntomas heavy, o sea, graves. Bien. Sí, por eso digo, dentro de las categorías de gravedad, cuando hay lesiones graves, siempre se van a establecer las acciones de salud primero.
Luego, cuando uno evalúa la lesión y el mecanismo, lo que pueden relatar los adultos, lo que puede relatar ese niño o niña, si es que puede, ¿no? De acuerdo a la gravedad a la que esté sometido, uno hace un diagnóstico inicial de la situación, la gravedad de la misma, y a partir de allí, antes, la obligatoriedad de la denuncia está y debe realizarse, pero antes de la denuncia se deben establecer los sistemas, la protección de ese niño o niña. No puede volver al domicilio, que creo que vos recién por ahí lo planteabas, no vuelve a su casa, no vuelve a su casa. Claro. Esto tiene que ver con las categorías de gravedad del maltrato. En un maltrato grave, donde el agresor es conviviente, donde es cercano en el tiempo, donde no hay un adulto que pueda proteger otra persona del grupo familiar, ese niño o niña no puede volver a su domicilio. Y muchas veces, la internación muchas veces forma parte de este mecanismo de protección, porque hay lesiones, hay que hacer una evaluación clínica, hay que hacer estudios. Eso hace que nos permita hacer una evaluación mucho más profunda en conjunto con otras instituciones como lo es el ETI, que para administrar medidas de protección si es necesario, en el mismo tiempo, ¿no? Pero siempre pensando en la protección con antelación, se hacen las denuncias penales, que es la responsabilidad de quien toma conocimiento de esa situación. El primero que toma conocimiento de la situación de maltrato o de abuso debe hacer la denuncia correspondiente si se ha constituido en un delito, ¿no? Ahí es importante aclarar una situación distinta de La Pampa, que charlábamos recién con el periodista de La Pampa, a Mendoza. No se trata de la policía, que fueron a la comisaría, le prendieron, fue un patrullero y demás. Lo que actúa es la justicia penal, las fiscalías, las unidades fiscales. Bien. La justicia es la que tiene que investigar el delito que dice la doctora, que ellos mismos denuncian cuando se activa un protocolo, cuando cayó un niño con 30 lesiones en el cuerpo, y algunas ellos se dan cuenta, pero muy fácilmente como médicos, que hay algunas que son de larga data. Entonces, no, se cayó en las escaleras jugando cuando ellos le encuentran 10 moretones de larga data. ¿Me entendés? Y eso que preguntaba, porque en el caso de Lucio lo encontraron, digamos, tuvo varios moretones, varias lesiones, y siempre era por algo, digamos, siempre era porque se cayó en la bici, se cayó en el árbol, estuvo jugando, fueron varias excusas. Digo, ¿hasta qué punto el médico se come eso, entendés? O sea, esa cosa bueno, es fácil para esto tiene que ver con el abordaje tiene que ser mucho más amplio, y tenemos que por ahí escuchar un poco más profundamente cuáles son los relatos que ¿Pero cuánto se involucra, Albi, el médico? ¿Cuánto se involucra? Porque acá lo que vemos, perdón que digas esto, ¿no? Pero en general, pero me indigna muchísimo. Digo, acá lo que estamos es una falta tan grande de compromiso, pero por parte de toda la sociedad y por parte de la mayoría de las áreas. Entonces me refiero a que si el médico vio esto y no dijo nada, si el policía escuchó esto y obtuvo la denuncia y no hizo nada, la unidad fiscal sí se sabía el tema y no hizo nada, digo, el juzgado de familia. Juzgado de familia, digo, hay tantas áreas que se silenciaron. Desconozco la particularidad de este caso en relación a las consultas. Yo lo que hablo es en general, pero digo, el médico, ¿cuánto hoy, acá en Mendoza, ¿sí? Vamos a la acción, ¿cuánto se involucra esto? Porque me imagino que hay médicos también que decir, ay, la verdad es que la familia tengo acá, y si me hacen lío, y si no quiero, y si... Sí, aparecen ciertas resistencias, eso es real. Hay resistencias porque hay mucho temor, también mucho temor a la justicia. Porque uno dice, ay, tengo que ir a hacer una denuncia y no sé qué decir, y si me equivoco, y en realidad, bueno, existe eso, pero por suerte Mendoza tiene un sistema armado y se viene trabajando durante mucho tiempo en esto de la responsabilidad en relación a las leyes vigentes también. Entonces hay un sistema ya que está mucho más aceitado y hay mayor compromiso. Por supuesto que siempre puede haber alguien que se escape de ese compromiso. Claro, pero siempre es una cuestión de una responsabilidad personal. Pero el sistema, por eso yo hablo del sistema de salud y no hablo de los médicos en general, porque cuando un niño en situación de maltrato ingresa a un hospital, hay otras disciplinas que también tienen que intervenir en estas situaciones, ¿no? Entonces, es un abordaje integral que se hace desde la salud mental, desde lo social y desde la medicina. Dijiste una palabra clave que es intervenir, ¿no? Y eso pedimos a todos aquellos profesionales que nos están mirando en este momento y en esta noche, que no tengamos miedo, que el área donde nos toque trabajar tenemos que intervenir para que no sucedan estas cosas, porque después lo lamentamos todos y después empezamos a decir por qué sucede y por qué no nos involucramos como sociedad, porque cada área hace oídos sordos, vista ciega, entonces digo, es todo una... Se complica bastante esto. Yo, en la experiencia que nosotros tenemos como abogados penalistas en el estudio nuestro, la justicia, como dijo la doctora, se involucra la justicia, el ETI, los médicos, las docentes.
Lo que denuncian los docentes en Mendoza es terrible, igual que los médicos. Hay muchísimas denuncias y muchísimos casos se resuelven gracias a los médicos y a los docentes. Eso hay que decírselo a la gente y eso se tiene que saber. Que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo porque no pasa absolutamente nada. Al contrario, es todo positivo para esa persona que es víctima. Sea un niño chiquito o sea una persona adulta. Va a ser positivo para el que está siendo víctima. Como crítica y constructiva, para mí entender, le falta mucho seguimiento al sistema nuestro. El post. La prevención, a ver, estos sistemas, estos mecanismos están muy aceitados en Mendoza, pero el seguimiento no es bueno. El seguimiento que nosotros tenemos en nuestro sistema no es bueno. Los niños que son víctimas, por ejemplo, en un caso así, se alertó, el médico dio la alerta, se activó protocolo, intervino la justicia, se agarra al victimario o a los victimarios, lo que sean, se los detienen, se investiga, se llegará a juicio y condena si corresponde. ¿Qué pasa con el después de ese niño? ¿A dónde termina? Esto que hablamos de la bolsa de papa. ¿A dónde termina el niño tratado como una bolsa de papa? ¿Se lo entregaron a quién? Al abuelo paterno, a la materna, a la abuela, al tío. ¿Y quién le hace ese seguimiento? Ese niño queda con un montón de secuelas si sobrevive, porque muchísimos casos terminan con homicidios, con secuelas físicas y secuelas psicológicas. Mientras más chiquitos sean, menos secuelas psicológicas van a tener en teoría. Mientras más grandes sean y más edad tengan, más secuelas psicológicas les van a quedar, que después tienen consecuencias gravísimas cuando es adolescente o adulto, entre tantas que se repitan los patrones de conducta y también sea una persona violenta después. No significa que va a pasar taxativamente, pero que hay muchas probabilidades de que eso suceda y se repitan los patrones de conducta. Más allá de que, por lo menos en los casos que nosotros hemos intervenido, el mayor factor, sin tener un móvil, como siempre hablamos, no hace falta en nuestra justicia un móvil para llevar a juicio y condena un delito como un homicidio grabado de estas dos mujeres de este niño. Pero si lo tenemos al móvil, generalmente tenemos siempre involucrada la droga y el alcohol. La droga y el alcohol. Y son factores que en este momento en nuestra sociedad están golpeando muy fuerte. Siempre sucede, generalmente, que o están drogados o están alcoholizados, sean hombres o mujeres. Repetimos, no es una cuestión de género. Y esos factores influyen porque hacen más violenta todavía estas situaciones sobre los niños. Total. Tengo que hacer un pequeño corte publicitario. A la vuelta la seguimos.